2023 ha sido un año dramático. De verdad que si tomáramos todos los conflictos, tensiones y guerras del mundo solo en este año, de alguna forma podríamos decir que ya estamos en una tercera guerra mundial o algo por el estilo. Sé que suena exagerado y lo es, pero al final de este video te sorprenderá recapitular todo lo que ha pasado respecto a conflictos bélicos en el planeta. De las tensiones entre Gaza e Israel a la brutal guerra en Sudán, de la ya larga guerra en Myanmar a las luchas entre el ejército y las guerrillas colombianas, y de los peligrosos campos de Ucrania al nuevo orden en África Occidental. Todo este caos puede hacer que las noticias sean difíciles de seguir. Así que en este video vamos a repasar de manera súper resumida todas estas guerras nuevas y antiguas y algunas tensiones que podrían desencadenar nuevos conflictos en los próximos años. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Para estructurar este video vamos a ir continente por continente, empezando por el continente americano y lamentablemente con mi México lindo y querido, donde la guerra contra los cárteles sigue siendo el pan de cada día. Es un hecho palpable para los que vivimos en México que la violencia ha escalado desde los últimos años. En enero se produjeron enfrentamientos entre el ejército mexicano y el cártel de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, provocando un desbalance en quién es el nuevo jefe del cártel de Sinaloa. La disputa es entre varios cárteles, pero destaca particularmente el de los Chapitos, que está formado por los hijos del Chapo. De igual forma, el cártel Jalisco Nueva Generación sigue extendiendo sus operaciones en todo el país y en todo el planeta, desde el norte hasta el sur de México. Los cárteles mexicanos cada vez utilizan más drones para luchar contra sus rivales y las fuerzas del orden y ha aumentado su uso de minas terrestres, lo cual es muy preocupante. Tan solo a mediados de este año, el repunte de violencia en México, así como las muertes por fentanilo en Estados Unidos, fueron tan altas que algunos congresistas estadounidenses pidieron una intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles en México, algo que el presidente mexicano por supuesto rechazó por irresponsable y ofensivo. Sea como sea, algo fuerte se está cocinando que en 2024 o 2025 podría estallar. Así que México en materia de seguridad se encuentra en una muy delgada línea. Por su parte, en Colombia, el conflicto civil del país con las guerrillas, que ya lleva más de 60 años, sigue muy vigente. Un histórico acuerdo de paz logró que la guerrilla de las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, depusiera las armas en 2017, pero disidentes de las FARC, bandas criminales y otros grupos guerrilleros como el ELN siguen activos y librando duros combates contra las Fuerzas Armadas colombianas. Aunque recientemente se han producido algunos enfrentamientos con disidentes de las FARC, en agosto de 2023 comenzó un alto al fuego de 6 meses con el ELN y se ha previsto que comience un alto al fuego de 10 meses con disidentes de las FARC. Aún así, mis hermanos colombianos no me dejarán mentir, el conflicto no está para nada cerca de terminar y los saltos al fuego pronto terminarán. Brasil, así como México y Colombia, también es un punto caliente de conflictos con facciones criminales y traficantes de todo tipo. No podemos ignorar el aumento de violencia que Brasil ha tenido en los últimos años, además del creciente poder armamentístico que tienen ahora muchas de estas bandas criminales. Ya no solo son AR-15 y AKs, hablamos de armas calibre 50, ametralladoras, RPG y armamento verdaderamente poderoso que definitivamente va a cambiar y está cambiando la estrategia de combate de las fuerzas del orden brasileñas. En Venezuela, hasta ahora la situación no es tan explosiva como en años anteriores y las tensiones con Estados Unidos han bajado hasta cierto punto, incluso quitándoles por un tiempo las sanciones económicas y comerciales. Sin embargo, se espera que en los siguientes años vuelvan las tensiones y no está para nada descartada una guerra con Estados Unidos en un futuro, sobre todo si llega un gobierno republicano de parte de Estados Unidos y se mantiene en el poder Nicolás Maduro. Por último, en América solo hace falta mencionar algunas tensiones que ha habido entre Chile y Argentina y entre Paraguay y Argentina, pero realmente parece ser que no irán a mayores. Pero nos mantendremos atentos a ello, pues Argentina está por cambiar de presidente en un momento crítico en su historia.
Ahora vámonos hasta Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es sin lugar a dudas el conflicto más importante y brutal de 2022 y también de este 2023, con las fuerzas ucranianas relanzando a principios de este año su contraofensiva destinada a romper las líneas rusas y recuperar territorio. Aunque en realidad este proceso ha sido bastante lento y muchos consideran que ha sido un fracaso, ciertamente hay muchos factores complicados que han hecho que la contraofensiva no tenga grandes avances territoriales. Ambos bandos gastan una cantidad exorbitante de artillería para atacarse unos a otros, al igual que drones kamikaze y armados con granadas y proyectiles RPG, que poco a poco se vuelven un estándar en la guerra moderna y de hecho generaron más tensiones entre Ucrania y Rusia debido a que se usaron drones kamikaze contra la capital Moscú entre julio y agosto de 2023. Asimismo, el envío de avanzado armamento a Ucrania como los tanques M1 Abrams, los misiles ATACMS y probablemente los cazas F-16 han aumentado las tensiones entre la OTAN y Rusia, y el intento de golpe que intentó hacer el grupo Wagner en Rusia en junio de 2023, así como el derribo del avión de Yevgeny Prigozhin, líder de Wagner, definitivamente fueron algo de qué hablar este año. Aún no se ve una definición cercana del conflicto en Ucrania, y ya que inicia el invierno, la guerra de Ucrania seguramente se volverá más lenta que antes. Este año yo mismo tuve la oportunidad de viajar a la línea de frente en la guerra de Ucrania, así que si te interesa conocer más lo que está pasando, te dejo la lista de videos en la descripción. En la región de los Balcanes las tensiones han aumentado a niveles alarmantes, particularmente hablamos de Kosovo y Serbia. En septiembre de este año, después de un altercado donde perdieron la vida 4 personas, se temía ya una guerra directa y a gran escala entre estos dos países. No sucedió, pero la OTAN ha aumentado su presencia en Kosovo para evitar una guerra de grandes proporciones. Ya se está en pláticas entre los dos países, pero cualquier otro evento puede causar que se rompan los lazos e inicien las hostilidades. Ahora pasamos a África. En este continente tenemos mucho de qué hablar, pues las insurgencias no siempre se limitan a las fronteras, los golpes de estado ya son bastante comunes y parece ser que está modificándose abruptamente el tablero geopolítico en la región africana. Internamente, Nigeria continúa su batalla contra Boko Haram en el norte, mientras que Mali, Burkina Faso y Níger se encuentran entre los más afectados por las insurgencias dentro de sus fronteras. En Mali, los insurgentes asedian la ciudad de Tombuctú y se han reanudado las hostilidades con los grupos separatistas liderados por los tuaregs en el norte. El golpe de estado en Níger en julio de 2023 aumentó el riesgo de un conflicto interestatal y el ECOWAS, una organización y alianza de 15 países africanos, amenazó a Níger con lanzar una intervención militar si no se restituía al presidente derrocado. Claro, todo esto apoyado por Francia. Sin embargo, Níger consiguió alianza con países como Burkina Faso y Mali, y hasta ahora no han comenzado hostilidades. De hecho, todo lo contrario. Francia se ha retirado militarmente de Níger, lo cual probablemente supondrá una crisis energética en el país en unos cuantos años. De haber sucedido este conflicto, probablemente sería el más brutal en toda África desde hace décadas, aunque las tensiones aún continúan, así que deberemos estar muy atentos a lo que sucede en esta región de África Occidental. De igual forma, hay insurgencias islamistas en África Oriental, sobre todo en Somalia, donde el gobierno intenta actualmente recuperar el control del territorio en manos de Al-Shabaab, que también ha perpetrado atentados al otro lado de la frontera, o sea, en Kenia. Si comenzamos a contar desde la caída de Siad Barre en 1991, Somalia ha estado en conflicto durante más de 30 años, haciéndolo uno de los conflictos más largos en toda la historia. En Sudán, como ya es costumbre, siempre hay caos, guerras que duran décadas, un pequeño estado de paz y de vuelta a la guerra. En abril de 2023 estalló una nueva guerra civil entre las Fuerzas Armadas sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la cual se ha saldado ya más de 12,000 víctimas mortales y millones de refugiados, la mayoría de ellos en Jartum y en la región occidental de Darfur. Muchos países europeos y Estados Unidos tuvieron que evacuar a todos los ciudadanos que estaban en el país, pues la situación sigue siendo brutal. El uso de drones comerciales como armas está cambiando la fórmula de la guerra. Y te parecerá curioso que el grupo Wagner esté involucrado en este conflicto. De hecho, se sabe de operadores de fuerzas especiales ucranianos que están literalmente cazando miembros del grupo Wagner en esta guerra en Sudán. Curioso, ¿no? Que la guerra de Ucrania llegue de alguna forma hasta este país africano. Por otro lado, Etiopía también sigue inmersa en un conflicto. Esto a pesar del fin normal de la guerra de Tigray en noviembre de 2022.
Pero este año estalló un conflicto en la región de Amara por los intentos del ejército etíope de desarmar a la milicia regional llamada Fano, lo que llevó al gobierno etíope a declarar el estado de emergencia en agosto de este mismo año. Debes saber que esta es una guerra que ha creado una hambruna extrema. Para que te des una idea, se habla de que en solo 2 años, los bloqueos y la guerra en Etiopía han provocado la muerte de unas 600,000 personas. Ahora bien, en la región de África Oriental y Central, la República Democrática del Congo continúa siendo el epicentro de una serie de conflictos armados que se han prolongado por años. Estos enfrentamientos, que tienen lugar principalmente en la zona este del país, involucran a varios grupos rebeldes y cada uno tiene sus propias agendas y reivindicaciones. Paralelamente, la República Centroafricana, un país vecino, también está sumida en una guerra civil que parece no tener fin. A lo largo de más de una década en esta parte de África, diversos actores internacionales han intervenido en un intento de estabilizar la situación. Entre ellos, el grupo Wagner, una entidad militar privada que ha proporcionado asistencia al gobierno en sus esfuerzos por restablecer el orden. Según declaraciones oficiales, el gobierno ha logrado restablecer su autoridad en aproximadamente el 85% del territorio nacional. Sin embargo, a pesar de estos avances declarados, la realidad en el terreno sigue siendo volátil y muchas áreas permanecen fuera del control total del gobierno. Ahora dirigimos nuestra atención a Medio Oriente. Comencemos con Siria, país que lleva sumido en una guerra civil por más de 12 años. A pesar de los prolongados conflictos, el líder sirio Bashar al-Assad parece tener una posición consolidada en el poder y ha fortalecido sus lazos con naciones como China y Rusia. Aunque las hostilidades han disminuido en gran medida en varios frentes, Siria está lejos de ser una nación en paz. Recientemente hemos sido testigos de un resurgimiento de la violencia, especialmente en el norte, donde Turquía ha intensificado sus operaciones contra los militantes kurdos del sureste, quienes cuentan con el respaldo de Estados Unidos. Para contextualizar la situación en Siria, el país se ha convertido en un escenario en el que múltiples naciones y facciones insurgentes se enfrentan unas con otras. En este complejo tablero no es raro encontrar entidades que luchan en varios frentes simultáneamente, generando un panorama sumamente complicado desde el punto de vista social y humanitario. El sorpresivo conflicto que estalló este año involucra directamente a Israel y a Palestina, centrándose principalmente en enfrentamientos con el grupo Hamas en la Franja de Gaza. La escalada comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Gaza lanzó una ofensiva intensiva por tierra, mar y aire, disparando aproximadamente 5,000 cohetes hacia territorio israelí. Hasta la fecha de creación de este contenido y desde que comenzaron las hostilidades el 7 de octubre de 2023, se reportan 1,400 víctimas israelíes y cerca de 7,850 palestinas, desencadenando una considerable crisis humanitaria en Gaza. Paralelamente, las tensiones entre Israel y Hezbollah también han crecido. En respuesta a la situación, Estados Unidos ha desplegado un portaaviones al mar Mediterráneo como gesto de disuasión frente a adversarios de Israel en la región, como por ejemplo Irán. En este momento, el gobierno de Israel está ejecutando una ofensiva terrestre en Gaza de una magnitud que no se había observado en años. Surge la interrogante de si este será el acto final en el enfrentamiento entre Hamas e Israel o si, por el contrario, la situación evolucionará hacia un conflicto que atraiga a más facciones y países. Por su parte, Irán, en medio de las tensiones regionales, ha sido señalado por algunos analistas y fuentes de haber brindado asesoramiento a Hamas en su ofensiva contra Israel. En el panorama geopolítico, Irán mantiene conflictos y desencuentros notables con varios países, siendo 3 de los más destacados Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Estas naciones han tenido históricamente diferencias de índole político, religioso y estratégico con Irán, y las tensiones han sido palpables en diversos momentos a lo largo de las últimas décadas. Además, se cree que Irán sigue avanzando en su programa de desarrollo de armas nucleares y este mismo año presentaron su primer misil hipersónico, llamado Fatah. Por otro lado, este 2023 se han logrado importantes avances para poner fin al prolongado conflicto en Yemen. Un alto al fuego que en su mayoría ha sido respetado marca un punto esperanzador y las negociaciones entre los hutíes y los saudíes continúan en curso.
Es esencial entender que los hutíes son un grupo insurgente activo en Yemen y forman una de las facciones clave en esta guerra civil que estalló en 2015. A grandes rasgos, el conflicto enfrenta a dos bandos predominantes. Por un lado, el gobierno reconocido a nivel internacional, que cuenta con el respaldo de una coalición liderada por Arabia Saudita, y por el otro lado, los rebeldes hutíes, quienes tienen el apoyo de Irán. Esta contienda ha desencadenado una devastadora crisis humanitaria. Millones de yemeníes se encuentran en una situación desesperada, requiriendo ayuda humanitaria urgente debido al nivel de violencia, la falta de alimentos y la escasa disponibilidad de atención médica. A pesar de la gravedad de la situación, el conflicto en Yemen a menudo queda eclipsado en los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, al investigar más a fondo, es evidente el alcance brutal de este enfrentamiento. Tan solo desde su inicio ha causado la muerte de más de 377,000 personas, tanto a causa de la guerra directamente como de las subsiguientes crisis humanitarias que ha engendrado. En septiembre de 2023, en la convulsa región del Cáucaso, el conflicto de larga data entre Armenia y Azerbaiyán respecto a la región separatista de Nagorno-Karabaj alcanzó un punto crítico. Nagorno-Karabaj, conocido por los armenios como Artsaj, ha sido el foco de atención y enfrentamientos entre ambos países durante décadas. Pero este mismo año, Azerbaiyán llevó a cabo una letal campaña militar de poco más de 24 horas, después de haber bloqueado la región durante meses. Esta estrategia resultó ser muy efectiva, permitiendo a Azerbaiyán obtener por fin el control total de Nagorno-Karabaj. En respuesta a esta situación, los separatistas de la región, predominantemente de etnia armenia, accedieron a desarmarse. Los líderes de lo que fue la República no reconocida anunciaron su disolución. Las consecuencias humanitarias de este giro en el conflicto son muy significativas. Cerca de 120,000 armenios que vivían en la región han decidido abandonarla y refugiarse en Armenia. La región de Artsaj, que en su momento aspiró a la independencia, dejará de existir como entidad autónoma. A partir del 1 de enero de 2024 y como parte de un acuerdo, todas sus instituciones serán desmanteladas, marcando el fin de su breve existencia como Estado independiente. Ahora vámonos a Asia, donde las cosas no terminan de ponerse mucho más tensas. Myanmar continúa sumergida en un conflicto interno más de 2 años después de que un golpe militar depusiera al gobierno civil en ejercicio. La lucha preponderante se da entre la junta militar que tomó el poder y el gobierno de unidad nacional en el exilio, cuyas fuerzas armadas se han aliado con diversos grupos insurgentes regionales. Ante la creciente resistencia armada, la junta ha intensificado su uso de ataques aéreos. La ONU denuncia con creciente preocupación que el régimen militar y sus colaboradores están perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad como nunca antes se había visto. Más lejos tenemos las tensiones entre China y Taiwán, que se intensifican, alcanzando hoy en día niveles críticos. La incursión de China en el espacio aéreo taiwanés, así como sus ejercicios navales en aguas cercanas, ha suscitado alarmas sobre una posible invasión. Aunque hay especulaciones sobre una intervención en 2024 o 2025, el futuro sigue siendo bastante incierto. Sin embargo, cualquier conflicto en este frente podría redefinir la geopolítica global, muy similar al impacto que ha tenido en el mundo la guerra en Ucrania. Por su parte, en la península coreana, las tensiones entre las dos Coreas permanecen al rojo vivo. Mientras Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, fortalece sus vínculos con Rusia y China y continúa desarrollando y probando armas nucleares, Corea del Sur no se queda atrás en demostraciones de fuerza. A mediados de 2023, Corea del Sur llevó a cabo un gigantesco desfile militar después de una década de no hacer uno. Y su presidente, Yoon Suk-yeol, advirtió con determinación que responderá con contundencia si Corea del Norte usara armas nucleares. A pesar de las elevadas tensiones, la situación parece mantenida bajo control, pero no se puede negar el riesgo latente, especialmente teniendo en cuenta el arsenal nuclear de Corea del Norte. Como hemos visto, nuestro mundo sigue siendo un tablero de ajedrez geopolítico donde las piezas no dejan de moverse, con tensiones y conflictos en múltiples rincones del planeta. La tecnología, como los drones, está redefiniendo las estrategias de guerra, mientras que las tensiones políticas y territoriales determinan quiénes son los jugadores clave en cada región. A pesar de los oscuros panoramas en algunos lugares, también existen luces de esperanza, donde el diálogo y la diplomacia se abren paso. Creo que después de ver este video es posible que te sientas muy desanimado acerca del estado actual de la humanidad,
Sin embargo, déjame decirte que es esencial estar informado sobre estos conflictos para comprender con profundidad la situación global en la que nos encontramos y que definitivamente el mundo no es color de rosa. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.